Hoy les predico el escándalo del pesebre. Es el título de mi mensaje en esta ocasión y la base bíblica se encuentra por ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 2 y versículo 7. El escándalo del pesebre. Busque su Biblia, por favor, Lucas capítulo 2, versículos 7 y 8. Tenemos una palabra especial de parte de Dios para nosotros. Dice la Escritura: mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esta historia la hemos escuchado desde niños. El nacimiento virginal de Jesús en la aldea de Belén. Y la recordamos precisamente en estas fechas especiales donde se habla del nacimiento de Jesús, del nacimiento del niño de Belén, y donde su nacimiento nos trae esperanza, nos trae paz, nos trae bendición. Aunado a esto, vivimos en una época de grandes contrastes. Le pregunté ahorita a un niño: ¿qué te va a traer Santo Claus? Y me dijo: una portería de fútbol. Y me acordé cuando yo era niño, le pedía cosas a Santo Claus y nunca me traía nada. Añoraba con todo mi corazón una pista de carritos de carrera. Lo pedí varios años y no me trajeron nada. Añoraba una bicicleta y no me la pudieron dar. Las condiciones económicas de las familias de antes eran más difíciles, más precarias que las de ahora. Pero también ahora hay situaciones económicas complicadas en las familias. De hecho, el 54% de la población en México pertenece a la clase baja, el 42% a la clase media y solamente el 1 o el 2% está en la clase rica. La pobreza está en el 36% de la población. Y ahora que fuimos a la sierra, lo pudimos constatar. El 30 y tantos % de la población y el 7 u 8% de pobreza extrema. Entonces, así está la situación. Jesús entró a este mundo en una familia pobre. Nació en las peores circunstancias. Todo por amor y para salvarnos y redimirnos, transformarnos y cambiarnos. Hoy aprenderemos más de esta sublime historia. Jesús pertenecía a una familia de las pobres, que en aquella época eran el 85% de la población, en condiciones difíciles, en condiciones complicadas, con acceso precario a los sistemas de salud, a la comida, al agua potable. Para nosotros es lo más normal del mundo abrirle el grifo de la llave y que salga agua. Para nosotros es lo más normal del mundo prender el switch y que se encienda la luz. Pero todavía ahorita allá en la sierra no tienen electricidad, no tienen agua potable, no tienen baños como nosotros. Vivimos en comodidades que damos por sentado que todo mundo las tiene, pero la realidad es que no es así. Y en la época de Jesús, ni siquiera la clase alta tenía acceso a estas comodidades. Las circunstancias eran difíciles, complicadas, las circunstancias eran retantes en muchos aspectos de la vida. En el mundo hay un país que se llama Burundi, está en África. Es el país más pobre del mundo. ¿Cuánto cree que ganan en promedio o en salario mínimo en ese país?
Ya en México, con el aumento que va a haber ahora en enero, son alrededor de $500 al mes el salario mínimo. Pero el salario mínimo en Burundi es de 10 a 15 dólares al mes. Estamos hablando de 200 pesos al mes. ¿Para qué le sirven a usted 200 pesos al mes? Ni para comprar café. Una taza de café en el Oxxo vale 25 pesos. Se podría comprar 8 tazas de café en el Oxxo con ese salario que hay allá en este país que se llama Burundi. Las circunstancias en el mundo son desafiantes y hay lugares como este. Se ve el contraste de una ciudad con rascacielos en el fondo y un barrio marginal, lleno de basura y viviendo en casas de cartón o de lámina. Esta es la realidad de nuestro mundo. La Biblia dice, mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. El censo del gobierno de Roma llevó a José y a María de Nazaret, donde vivían, a Belén, la tierra de sus ancestros. Por su desgracia, María ya se encontraba en días, y ante tanta gente en movimiento, no había mesones o cuartos disponibles. Aquí la vemos transportándose en un burrito, recorriendo largas distancias. Nazaret estaba en el norte y ellos tenían que ir al sur, a Belén, que se encontraba cerca de Jerusalén. Eran días de camino. Los medios de transporte de la época eran los burros, los caballos, los camellos. Eran los medios de transporte, no como ahora que tenemos vehículos. Tenemos carros, camionetas. Si vamos lejos nos subimos a un avión y nos transportamos cómodamente. Imagínese para una mujer en el estado de gestación donde se encontraba María, imagínese lo que implicó ese viaje que era obligatorio, que lo hizo Roma para censar a los habitantes de la tierra y poderles cobrar impuestos. Entonces, ni siquiera era algo que les favorecía, ni siquiera era algo bueno para ellos, pero tenían que cumplir con la orden. Y se encontraron en Belén en circunstancias especiales, donde ya no había cuartos, no había hoteles. Además, Belén era una aldea pequeña, a lo mejor no tenían las circunstancias preparadas para un evento de tales magnitudes. Aquí en Cuauhtémoc, cuando de repente hay eventos grandes, la realidad es que no hay suficientes cuartos de hotel. No tenemos muchos hoteles en Cuauhtémoc, por eso los eventos grandes los hacen en Chihuahua, en Juárez, en Monterrey, en la Ciudad de México. Aquí no tenemos suficientes cuartos. Imagínense la circunstancia entonces en Belén. Jesús tuvo que entrar al mundo en un establo, en un pesebre. Esas fueron las circunstancias de él. José era carpintero y vivían en un pequeño pueblo. Subsistían con gran esfuerzo. La pobreza los tenía atrapados. Aunque el pesebre era el único lugar disponible, esto no significó que no podrían pagar un hotel. Él era carpintero, vivía en condiciones difíciles, pero tenía dinero como para pagar un mesón, un hotel. La circunstancia especial fue que no había espacios disponibles y terminaron en un pesebre, en un establo. La palabra pesebre se escucha muy romántica. La circunstancia especial donde Cristo entró al mundo se escucha muy romántica. Pero un pesebre es un nombre bonito para un establo, para un trochil.
para una circunstancia difícil. En los pesebres abundan los piojos, las pulgas, el excremento de los animales, los malos olores. En un pesebre abundan todo tipo de alimañas. Y ahí, en un pesebre, es donde Cristo nació. Se escucha muy romántico el lugar donde Cristo nació, un pesebre, pero la realidad es que se trató de un establo, un trochil, donde abunda el excremento, las moscas, garrapatas, pulgas y piojos, un sitio muy insalubre para que el Salvador entrara al mundo. Debería de haber nacido en un palacio. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué en un pesebre? Un niño no puede nacer en un pesebre. Es un lugar sucio, inmundo, insalubre. Un niño definitivamente requiere la atención especial en un hospital. Allá en la Tarahumara, cuando vamos a los viajes misioneros a Samachique, es muy gratificante saber que tienen un hospital donde nacen los niños, no en las cuevas donde estaban acostumbrados. Hay un hospital y les dan todo gratis para que nazcan ahí sus hijos y sus niños. Entonces, el mundo ha cambiado, ha evolucionado, pero un pesebre es un lugar inadecuado para que nazca un niño, inadecuado para que se quede una familia, inadecuado para este tipo de circunstancias, donde Cristo entró al mundo y lo hizo de esa manera. En los tiempos de Jesús, el 85% de la población era pobre, y José y María estaban entre ellos. Ofrecieron en la presentación de Jesús palomas, que era una ofrenda de los pobres. Esto contrasta con lo que establece la ley en el libro de Deuteronomio. Cuando circuncidaban a los niños en aquella época, ofrecían terneros, ofrecían carneros, ofrecían chivos, ofrecían animales grandes. Pero para las familias pobres se les permitía ofrecer palomas, pichones. Y en la presentación de Jesús ofrecieron palomas. Por eso y por otras circunstancias se intuye o se define que era una familia pobre, aunque el oficio de carpintería de José les permitía vivir a lo mejor no tan estrechamente. Allí en la presentación de Jesús vemos las circunstancias adversas de su nacimiento. Pero no sé si usted notó en la imagen anterior del pesebre, a ver si me la pueden pasar otra vez, la imagen anterior, regularmente presentan a los reyes magos, a los pastores y a los ángeles. Pero la Biblia dice que los reyes magos llegaron después, tal vez de unos días, unas semanas, unos meses, pero ellos no estuvieron en el pesebre. Ellos estuvieron ya cuando estaban instalados en una casa, ya en circunstancias diferentes. No es que Jesús no tuviera los recursos económicos, que su familia no tuviera el dinero para rentar una casa, simplemente no había por la gran cantidad de personas. Los reyes magos entonces llegaron, no al pesebre, llegaron a una casa en circunstancias completamente diferentes. La Biblia establece: no deberá de haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Pero por desobediencia, por injusticia y por egoísmo, esto no ha sido posible. Un tema que a mí me preocupa y me ocupa mucho es el tema de los pobres, de la pobreza. Por eso hacemos viajes misioneros, para tener o sembrar o darles un poquito de esperanza
a ese tipo de comunidades tan pobres, sembrar nuestro granito de arena. Por eso estamos en el hospital todos los jueves, compartiendo burritos, café, refrescos a las familias que tanto lo necesitan. La pobreza es como un cáncer de las sociedades. La pobreza es como una enfermedad de las comunidades. Y la pobreza extrema es realmente una vergüenza. La Biblia dice, entre ustedes no deberá de haber pobres. La pregunta es, ¿por qué entonces hay tanta pobreza? ¿Por qué entonces hay tanta miseria? Y la realidad es que se trata de egoísmo, de desobediencia y de tantas cosas como estas. Los menonitas todavía hasta nuestra época observan los mandamientos bíblicos. Y los mandamientos bíblicos establecen que cuando una persona siembra sus parcelas, siembra sus terrenos, ya sea que lo haga con maíz, con frijol, con avena, con lo que sea, debe de dejar un porcentaje para los pobres. Y ese porcentaje es del 11%. Tenía yo un miembro de la misión en la cual empezamos esta iglesia que se llamaba Don Lalo. Y él tenía un carrito de mulas junto con su esposa y su hijo pequeño que se llamaba Lalito. Salían en la temporada de cosecha e iban a los campos menonitas y les iba muy bien porque los menonitas dejaban parte de su cosecha para la gente como ellos y recogían maíz, recogían frijol, recogían avena y todo este tipo de circunstancias. Pero eso lo hacen en las tierras menonitas. Las tierras de los mexicanos no dejan nada. Las tierras de los mexicanos son diferentes. Todo el camino me vine pensando y preguntándoles a los que fueron conmigo también, ¿cómo le haríamos para ayudarles de una forma más consistente y que transformara a la comunidad de Yahuirachi? Son como unas 200 personas, la mayoría en pobreza extrema. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasos dar para sacar a una comunidad de la miseria y de la pobreza? Y me vine pensando, si sacáramos a esas 200 personas y las trajéramos a los campos, y de los campos lleváramos a 200 personas menonitas para que vivieran allá, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué pasaría con la comunidad de Yahuirachi? ¿Qué pasaría con la comunidad de los campos? Nomás cambiamos la gente de un lugar a otro, las circunstancias a lo mejor siguen siendo las mismas, pero la mentalidad, la visión y todo lo demás es diametralmente opuesta. Les aseguro que en unos años Yahuirachi estaría próspero, estaría vibrante, habría cosechas sorprendentes, trabajarían los árboles de una forma más organizada y a lo mejor los campos se irían para abajo, porque la pobreza, la miseria, la desesperación está principalmente aquí en nuestra cabeza. Yo no puedo, yo no sé, necesito que me ayuden, necesito que el gobierno me dé una beca, que me dé una pensión, que el gobierno vele por mis intereses. Y bueno, si el gobierno lo hace, qué bueno, bienvenido. Pero si no lo hace, yo debo de tener la capacidad de salir adelante. Dice la Biblia que Dios nos da la capacidad para hacer las riquezas. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en miseria. No es la voluntad de Dios que batallen para comer. No es la voluntad de Dios que batallen para calentarse en el invierno. La voluntad de Dios, dice la Biblia, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos enseñaron que ser pobres es estar bien con Dios,
Los franciscanos que llegaron a evangelizar a México nos enseñaron que ser pobres es lo mejor, que ser pobres es ser más santos. La realidad es que eso no es cierto. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Dios quiere que sus hijos prosperen. Dios quiere que sus hijos crezcan. Y Dios quiere que sus hijos se desarrollen. Pero hay que renovar la mente y renovar el corazón. La Biblia establece: no deberá de haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. ¿Por qué no deberá de haber pobres? Porque Dios bendecirá con abundancia nuestra vida, nuestra familia, nuestra alacena. Circunstancias cambian, tiempos van, gobiernos vienen, inflaciones se disparan, pero mi Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi Biblia es clara, mi Biblia es precisa. Pero ¿por qué entonces las circunstancias son cambiantes y diferentes? La Biblia nos anima a tenderle la mano a los necesitados. Dice la Escritura: siempre habrá algunos que serán pobres en la tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Como que este versículo es contrario al que acabamos de leer, pero la realidad es que la pobreza siempre ha estado presente y me imagino que siempre será parte de la realidad humana. Personas necesitadas, a veces por enfermedad. Escuchaba un reportaje de los homeless de Estados Unidos. Son casi 1 millón de personas que viven en la calle. Y el relato de esta persona me cimbró. Él decía: yo tenía una compañía de limusinas y de taxis, me iba muy bien, pero se enfermó mi esposa y la tuve que empezar a cuidar descuidando mi negocio. Mi negocio no floreció, sino que mi negocio se cayó. Tuve que estar vendiendo los taxis, las limusinas, y ahora me quedé con una sola donde vivo, donde duermo, porque perdí mi casa. Entonces, una enfermedad cambia el panorama de una familia por completo y puede llevarlo a la ruina, a la pobreza, a la miseria. Por lo cual, si tienes salud, eres millonario. ¿Quién le da gracias a Dios por su salud? Eres millonario. La salud es un bien que no apreciamos, pero que cuando nos falta, ¿cómo batallamos? El pesebre es un sinónimo de pobreza y de miseria, pero también de esperanza y amor divino. Nuestro corazón es uno de ellos, sucio, maloliente y terriblemente precario. Pero cuando el Salvador nace en nosotros, lo convierte en un palacio. No vivirá entre nosotros con piojos y pulgas, excremento y suciedad. Limpiará y transformará nuestra vida y nuestra familia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo nace y corre las pulgas. Cristo nace y acaba con los piojos. Cristo nace y saca a los animales a los establos. Cristo nace y limpia el excremento. Él convierte el pesebre en palacio. Un evangelista muy famoso predicaba: Dios cambió los litros de tequila por litros de leche para mi familia. Y vaya que se necesita leche. De repente salían los niños ayer de todas partes. ¿Y cuántos son? Son un montón. Tienen niños como conejos. ¿Con qué razón? No superan a veces el umbral de la pobreza. Niños por todas partes.
Dijo alguien ahí, en vez de traerles comida, deberíamos de traerles métodos anticonceptivos para que realmente pudiéramos ayudarles y apoyarles. El pesebre se convierte en un palacio. Cristo cambia el pesebre y lo transforma en un palacio. Todo el dinero que se usaba para vicios y destrucción, ahora se usa para la familia y para bendición. Lo que hace Dios es sorprendente y es maravilloso. Además, el sabio Salomón nos aconseja: no andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán en harapos. A ver si me ponen la imagen. Por dormir tanto vestirán en harapos. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Cuando Dios da una palabra profética para nosotros, es como el viento que sopla en el océano. De nada sirve si yo no levanto mis velas y oriento el barco hacia mi destino. La palabra profética de esta mañana es que Dios quiere que tú prosperes, pero la realidad es que esto no va a ocurrir sentado en una hamaca, tomando café, tomando cerveza o tomando refresco. La realidad es que tienes que activarte, que tienes que ponerte a trabajar, que tienes que levantar tus velas, que tienes que enfilar el barco y enfilar el rumbo. Dios hace lo difícil, tú haces lo posible. Dios hace lo imposible, tú haces lo posible. Porque muchas personas malinterpretan la Escritura y dicen: no necesito hacer nada, Dios hace todo. Para cosechar hay que sembrar. Para cosechar hay que remover la tierra. Para cosechar hay que darle duro al caballo o al camello o al burro y ponernos a trabajar. Pero si andas con borrachos, terminarás en harapos. Si andas con glotones, si toda la vida duermes, vestirás harapos. Proverbios 23 del 20 al 21. Definitivamente vivir en la miseria no es lo que Dios quiere para sus hijos. Yo tengo 2 hijos, usted tiene los suyos. ¿Qué queremos para ellos? Lo mejor. La mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, los mejores viajes, la mejor comida. Son nuestros hijos. No queremos que terminen de fiesta en fiesta y de parranda en parranda. Tenemos que enseñarles el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor del ahorro. Qué importante es que nosotros cultivemos estos principios. El principio del ahorro. Le estaba compartiendo a mis hijos estas enseñanzas y les pregunté: ¿cuánto puedes ahorrar por semana? Uno me dijo que 200 pesos, el otro me dijo que 500 pesos. Le hice un cálculo, le dije: con 500 pesos ahorrados fielmente por semana, metiéndolos a un buen sistema de inversión, te van a dar una pensión de 49,500 pesos por mes cuando te jubiles. Gran parte de esto se debe al interés compuesto, que el dinero crece con el tiempo. Pero no ahorramos y nos gastamos más de lo que ganamos. Un buen propósito, un buen plan para este nuevo año sería, primero, salir de deudas, especialmente de las tarjetas de crédito. Luego, ahorrar y luego invertir. Aunque sea poquito, con el paso del tiempo se multiplica. El poder del interés compuesto es sorprendente, es increíble, especialmente a largo plazo. La Biblia dice que veamos a las hormigas, que contemplemos a las hormigas, que trabajan en el verano.
las vemos por ahí, por allá, por todas partes, almacenando comida. ¿Y por qué lo hacen? Porque viene el invierno, donde no podrán trabajar. Tenemos que ser como las hormigas, que en nuestra época productiva trabajemos, ahorremos y nos esforcemos, para que en la tercera edad no tengamos que sufrir ni tengamos que batallar. Fueron solo ángeles y pastores los que visitaron al recién nacido en el pesebre. Los teólogos, los maestros y los nobles no estuvieron presentes. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios e importantes. Jesús entra al mundo y había pastores, había ángeles, pero no había dignatarios, ni presidentes, ni príncipes, ni princesas, ni siquiera teólogos, ni estudiantes de las Escrituras. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Te escogió a ti, me escogió a mí, que no somos personas de renombre ni personas importantes, pero nos escogió para darnos salvación, perdón y vida eterna, para darnos esperanza, paz y tranquilidad, gozo y bendición. Nos escogió a nosotros. El mensaje de los ángeles conlleva mucho amor y esperanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. El Salvador nació y hoy lo recordamos, pero también lo celebramos. Y lo más maravilloso es que transformará el sucio pesebre en todo un palacio. Ayer tuvimos una experiencia muy bonita. Nos dijeron allá en Yahuirachi: fórmense todos los que vinieron de Cuauhtémoc. No sabíamos para qué. Nos formaron y luego el pastor misionero Magdiel les dijo a los tarahumaras: tráiganle lo que estamos acostumbrados a traerles a nuestros visitantes. Y se fueron acercando las tarahumaritas con bolsitas de pinole, con bolsas de tortillas, con artesanías tarahumaras. Nos sorprendió. Fue un gesto que no esperábamos. Los pobres pueden dar. Los pobres pueden ofrendar. Nadie es tan pobre que no pueda dar. Y yo les predicaba ayer de los peces, de los panes y de la multiplicación tan sorprendente que hizo Jesús. Todo a partir del lonche que se cree que era de un niño y se cree que era Marcos, y que él fue capaz de donarlo, de ofrendarlo, para que Jesús hiciera el milagro de la multiplicación. Mucha gente dice: yo no puedo dar, yo estoy para que me den, pero no hay nadie tan pobre que no pueda dar. Y voy a disfrutar enormemente el pinole que me regalaron en la sierra, y va a ser una bendición. Una ocasión, en el devocional de los niños del colegio, les platiqué esta historia y les dije: nos regalaron pinole, ¿alguien lo quiere probar? Nadie sabía qué era el pinole de los niños del colegio. Al fin un valiente se animó y le puse un poquito de pinole en su manita y se lo llevó a la boca y dijo: ah, está rico. Y al ratito todos los niños querían pinole. Y toda esa semana y ese mes anduvieron diciéndole a las mamás: consíguenos, mamá, pinole, porque está muy sabroso y está muy rico. La realidad es que nuestros niños están desconectados de la realidad, y a veces nosotros también. ¿Cuántos han probado el pinole? Dicen que es muy nutritivo, dicen que es muy rico. Y les preguntaba yo a los tarahumaritos ayer: ¿qué comen ustedes normalmente? Frijoles, pinole, tortillas y sopas. No hay manjares deliciosos o exquisitos, no hay pizzas, no hay hamburguesas.
pero créame, son más sanos que nosotros. Nosotros nos enfermamos por comer de más, ellos no se enferman a veces por comer de menos, pero lo hacen con eso que es tan nutritivo y tan especial. Jesús fue un refugiado y extranjero en Egipto. Vivió en Nazaret, un insignificante pueblo de Galilea. Nació en la aldea de Belén, pero hoy quiere nacer y entrar a tu vida. Son muchas las tragedias y desgracias que tienes. Que nazca en tu vida y cambiará tu destino. Te transformará en una nueva criatura. Por tanto, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tú tienes el privilegio, el honor y el derecho de ser parte de la familia de Dios, de levantar tus manos santas sin ira ni contienda y de tener un corazón agradecido. Las bendiciones de Dios han sido maravillosas en tu vida, maravillosas en tu familia. Hoy te pudiste levantar sin problemas. Hoy pudiste almorzar y si no pudiste almorzar ahorita vas a comer. Tienes techo, tienes casa, tienes auto, tienes a lo mejor ahorros y tienes un sinfín de bendiciones, porque hay un Dios poderoso y maravilloso que te bendice, que te prospera, que te guarda y que te cuida. Porque en el pesebre hay paz, en el pesebre hay esperanza, en el pesebre hay salud, en el pesebre hay bendición. Y el pesebre eres tú, y Cristo lo transforma y lo convierte en un palacio, en un sitio especial para nuestras vidas y especial para nuestras familias. Qué bendición es conocer a Dios, ser parte de la familia del Señor. Pero qué reto y qué desafío extender esta bendición a los que nos rodean. Mira, para concluir, te digo lo siguiente: si este próximo año te dedicas a evangelizar y discipular a una sola persona durante el año y lo logras, van a ser 2, tú y él. Y si el siguiente año los 2 hacen lo mismo, cuando termine el año van a ser 4. Y si el siguiente año los 4 hacen lo mismo, cuando termines van a ser 8. Y luego 16. Y luego 32. Y luego 64. Y luego 128. Y luego 226. Y luego 512. Va a ser una explosión maravillosa que vamos a evangelizar por completo el mundo. Te pregunto, ¿tú podrías tomar a un vecino, a un amigo, a un compañero como tu discípulo? ¿Quién lo podría hacer? Quiero ver manos levantadas. ¿Quién lo podría hacer? Quiero ver manos levantadas. Es tan sencillo hablarle de lo que Dios ha hecho por ti, compartirle lo que sabes. Es tan sencillo, es tan único. Lo podemos hacer todos. Y de esa manera vamos a llenar esta iglesia, y de esa manera vamos a llenar el gimnasio, y de esa manera vamos a llenar el mundo, con hombres y mujeres que se dispongan, con hombres y mujeres que no se queden con las bendiciones espirituales, sino que las compartan, las trasciendan, con hombres y mujeres dispuestos a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Más que comida, la gente necesita a Cristo. Más que bebida, la gente necesita al Espíritu Santo. Más que burritos en los hospitales, la gente requiere la mano poderosa de Dios sanando sus cuerpos, la mano poderosa de Dios obrando en sus familias. Te reto, te desafío para que salgas de tu área de confort
y le digas al Señor: aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, úsala para la honra y gloria de tu nombre. Y entonces el pesebre no será un escándalo, será una bendición. Dará paz, dará vida, dará gozo, dará esperanza. Los ángeles lo cantaron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz con los hombres de buena voluntad. La paz de Dios cubriendo tu vida, la paz de Dios derramándote en su familia, la paz de Dios animando tu esperanza y dándote un motivo de paz, de gozo y de felicidad. Me considero afortunado porque tengo a Cristo, afortunado porque tengo la paz de Dios, afortunado porque tengo al Espíritu Santo, y tú también. En esta ocasión, si aceptas mi reto, si aceptas mi desafío de dedicarte en cuerpo y alma para evangelizar y discipular a una sola persona o a más, este próximo año, ponte de pie.